Gloria a Dios. Bueno, vamos a predicar la poderosa palabra de Dios. Es un mensaje que lo he titulado, ya de pronto muchas veces lo hemos oído, hermanos, pero qué bueno estudiarlo. Por eso les digo prestar mucha atención. Amén. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Así titula el mensaje en esta mañana. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y he tomado una porción bíblica del centurión allá en Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Vamos a leer unos versos. Lucas, capítulo 7. Ahí en su casa estudiemos la palabra, disfrutemos la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Lucas, capítulo 7, versículo 1 dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos a los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos, viniendo a Jesús, le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Aquí viene el tema en esta mañana, en el verso 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviendo dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Entonces, hermanos, mire qué hermoso, hermanos y amigos, poder meditar en esta mañana en el poder que hay en la palabra de Dios. Amén. Estamos viviendo tiempos difíciles en el mundo, y es cuando necesitamos tomar el arma de la fe. La fe entregó a su pueblo para que se defendiese. Es una de las armas más poderosas que Dios entregó a su pueblo para que pudiera obtener muchas bendiciones. Pero quiero enfatizar en tres actitudes que tuvo el centurión. Escúcheme bien, tres actitudes que a la luz de la palabra usted cuando la estudia, yo diría, Jesús no solamente se maravilló por la fe, sino por esas actitudes que tuvo el centurión. Sabemos que el centurión significaba un hombre que tenía autoridad. Sabemos que era un hombre que tenía a su mando soldados. Era un hombre que tenía una buena posición social. Pero me llama la atención en estos versículos cuando dice: el siervo, en el verso, el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. El centurión no solamente toma la fe para su vida. Esto podemos encerrarlo de muchas formas y aplicarlo en esta mañana de muchas formas, hermanos, para nuestra vida. Primero, el centurión muestra preocupación, escúchame bien, muestra interés por la enfermedad de su prójimo. Amén. Y dice que envía a algunos ancianos a rogar a Jesús para que su siervo sea sano. Podemos ver que el mundo está enfermo, podemos ver pandemias, podemos ver enfermedades físicas, enfermedades del alma, hay enfermedades espirituales, hay diversidad de enfermedades.
Y podemos observar a un siervo que no tiene fuerzas para clamar a Dios, a un siervo que ya está moribundo, pero vemos a un centurión que puede hacer el papel de la iglesia, de interceder, como dice la Biblia, los unos por los otros, de rogar, Señor, envía sanidad sobre mi hermano, envía sanidad sobre tal familia. Vemos esa actitud de este centurión en esta mañana, tomando esa actitud, hermanos, de ruego hacia Dios, de intercesión. Necesitamos volver de nuevo a interceder, como dice la palabra de Dios, unos por los otros. Necesitamos preocuparnos por el dolor del prójimo. Note usted que la fe del centurión no era para él. La fe del centurión era para su siervo, para su prójimo. Un siervo en esa sociedad no era alguien de pronto de un alto nivel, era simplemente una persona más. Pero aquí podemos traer muchas aplicaciones en esta mañana. Y uno es que Dios no hace acepción de personas, que para Dios todos somos iguales. Amén. Y el centurión está demostrando eso, que aunque es su siervo, él se está preocupando y está intercediendo por el dolor ajeno. La pregunta sería, ¿será que yo también intercedo por el dolor ajeno? ¿Será que en medio de estas crisis de la economía, de salud, de crisis emocionales, físicas y del alma, será que también yo vengo ante la presencia de Dios y le digo, Señor, mira la situación de esa familia, mira la situación de esa persona que está sufriendo, o simplemente estoy bien y no me interesan los demás? Pues este mensaje en esta mañana, aunque el tema principal es la gran fe del centurión, yo estoy enfatizando en algunos puntos que Jesús admiró, en algunos puntos que a Jesús le llamó la atención, y es precisamente ese. Uno, interceder por los demás. La Biblia nos enseña eso. La Biblia nos dice orar los unos por los otros. La Biblia, hermanos, nos enseña a sentir el dolor del prójimo. Amén. Necesitamos sentir lo que el otro está sufriendo. Todo esto nosotros como iglesia necesitamos ser muy entendidos. Y Dios lo que hizo fue sacudir al mundo y demostrarle al mundo que todos nos necesitamos. Mire que eso es algo que todos los días se está divulgando las noticias en el mundo. Si usted se cuida, me cuida. Amén. Porque la sociedad no son personas individuales, cada persona, sino que todos necesitamos, escúchame bien, y todos dependemos los unos de los otros. Lo que sucede es que la sociedad se llenó de egoísmo. Nos volvimos insensibles, nos volvimos egoístas. No nos interesa si el otro ha comido o no ha comido. No nos interesa si el otro está sufriendo o no. Y el poder de Dios nos está sacudiendo y nos está diciendo en esta mañana, hay que volver a preocuparnos los unos por los otros. Hay que interceder por el prójimo. Hay que rogar por los demás. Gracias a Dios si nosotros estamos bien. Gracias a Dios si no estamos pasando momentos difíciles. El centurión no estaba pasando momentos difíciles. El centurión tenía una buena economía. El centurión tenía una buena salud, pero el centurión tenía un corazón, escúchame bien, noble. Un corazón que sintió dolor por su siervo y dijo, mi siervo está muriendo, voy a ir a pedir ayuda por él. Y nosotros sabemos a quién podemos pedir ayuda, hermano. En estos momentos tan difíciles hay uno que dice, clama a mí y yo
te responderé. No sé si lo crees en esta mañana, pero necesitamos clamar, necesitamos interceder, necesitamos sentir el dolor los unos por los otros. Esa fue la primera actitud que a Dios admiró del centurión. El centurión demostró que era un ser humano, que de verdad sentía el dolor. A mí me llama la atención que hoy en día, hermano, vemos que no interesa si el hermano está sufriendo, no interesa si el hermano se apartó de Cristo, no interesa si el hermano está enfermo. Y precisamente por eso yo diría que se va en decadencia espiritual. Pero para eso vuelven estos mensajes en el nombre de Jesús. Estos mensajes que nos recuerdan que dependemos los unos de los otros, que nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. De pronto usted a veces no tiene cómo participarle de algo a su prójimo, a su amigo, a su familiar. Pero hermano, si usted participa con una oración, usted puede lograr mucho en el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña a eso, hermanos, a que podamos ofrecer sacrificio, amén, por otros, sacrificio, ofrenda por otro. Este siervo no tenía fuerzas para orar, no tenía fuerzas para invocar, quizás para pedir ayuda, pero hubo un centurión. Y yo creo que hoy muchos de nosotros podemos tomar la actitud del centurión de ruego y de intercesión por los demás en el nombre del Señor Jesucristo. La segunda actitud que admiró a Jesús está en Lucas 6 del 7 al 8. Mira lo que dice. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y a este va y lo hace. Dice, y a mi siervo hace esto y lo hace. Entonces la segunda actitud que admiró Jesús y que necesitamos tener es lo que tuvo el centurión: reverencia. Escúchame bien, respeto, amén, y reconocimiento delante de quién estamos. Hay momentos en los que nosotros ignoramos quién es Dios y pedimos de cualquier forma y queremos que Dios actúe a nuestro parecer. Queremos que Dios haga como nosotros pensamos, pero no es así. Mira lo que dice el centurión: no soy digno de que entres a mi techo. O sea que a Jesús yo no puedo venir con soberbia. A Jesús yo no puedo venir a exigirle. No, la Biblia me enseña que yo tengo que entrar con humildad. La Biblia me enseña de que yo me estoy presentando no ante cualquier ser, iglesia y amigo. Nos estamos presentando ante el Dios Todopoderoso. Escúchame bien: el dueño de todas las cosas, el que tiene todo el poder y el dominio y autoridad. O sea que cuando tú vas a orar, no pienses que estás orando ante cualquier ser, estás orando ante el alto y sublime. Entonces, el centurión muestra humildad. Mira, a pesar de que es un hombre que tiene poder, que tiene dinero, que tiene autoridad, es un hombre humilde, es un hombre que demuestra reverencia. Y nosotros a veces no mostramos esa reverencia ante Dios. A veces pedimos por pedir. A veces hasta nos enojamos con Dios
A veces hacemos como que Dios fuera culpable de nuestros errores y por eso muchas veces no recibimos. Entonces, si notas esta enseñanza, para recibir la bendición de Dios hay un proceso, hay un proceso. Y lo primero es una actitud, amén, que a Dios le agrade. La Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, amén, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Entonces necesitamos una actitud de humillación, de entrar, amén. La Biblia dice que hay que entrar ante sus atrios con acción de gracias, oiga, de reconocimiento, porque el centurión reconoció y dijo, no soy digno de que ese hombre entre a mi casa, porque yo no sé si él recibiría revelación en ese momento, la Biblia no lo registra, pero pareciera que ese hombre recibió revelación de que no estaba ante cualquier hombre, de que estaba ante el Dios Todopoderoso. Qué necesario, iglesia y amigo, es recibir revelación, porque cuando nosotros recibimos revelación, de esa forma nos vamos a comportar ante este Dios. Pues muchas de las cosas que a veces suceden es porque el ser humano ha sido grotesco con Dios, porque el ser humano ha sido irreverente con Dios. Pero qué bueno que en esta mañana, en este mensaje poderoso en el nombre de Jesús, volvamos con esas actitudes de reverencia. Señor, ten misericordia. Señor, te necesito. Dios, gracias por poder oír tu palabra. Si lo crees en esta mañana, hermano, hoy la palabra de Dios no es una obligación, es un privilegio, es un honor poder oír de Él. Oh, hermano, la palabra de Dios nos fortalece. Amén. La palabra de Dios nos da vida. Entonces, poder dirigirnos ante Dios es algo grande. Y el centurión lo entendió y dijo, no soy digno de que entres a mi casa. Entonces, el segundo punto, para obtener la bendición de Dios, para obtener respuesta de parte de Dios es reverencia, respeto, reconocimiento. Si muchas de estas cosas que se están viviendo no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Es culpa de nuestra actitud hacia Dios. Es culpa de una sociedad que se olvidó de Dios. Es culpa de una sociedad que no respeta a Dios. Pero qué bueno que en esta mañana hay una iglesia que Dios le habla, que Dios reargulle y que Dios le dice, iglesia, es tiempo de entrar a mis atrios con reverencia, con respeto. Vamos a respetar a Dios para que la gloria de Dios siga con nosotros. Amén. Vamos a respetar a Dios. Vamos a darle toda la reverencia a Dios. Vamos a reconocer, hermanos, delante de quién estamos. Y seguramente las cosas van a mejorar, gloria al Señor Jesucristo. Y una de las últimas actitudes que Jesús admiró del centurión fue fe en la palabra de Dios. Oiga, fe en la palabra de Dios. Entonces dice ese versículo, gloria al Señor Jesucristo, en el verso 9 de Lucas 7, al oír esto Jesús se maravilló de él. Amén, se maravilló. Porque el centurión dijo, no soy digno de que entres, pero solamente di tu palabra. Amén. Puedo estar en el lugar más remoto de este mundo, pero si la palabra de Dios es declarada sobre mi vida, escúchame bien, esa palabra es poderosa. El centurión lo entendió. El centurión entendió que si Jesús nombraba esa palabra a favor de su siervo iba a ser sano inmediatamente. Entonces, repito una vez más, no sé si el centurión recibió revelación,
pero pareciera que esta palabra nos acordara. Pareciera que el centurión hubiera entendido que por la palabra de Dios, por esa palabra que necesitaba que se emitiera a favor de su siervo, por esa palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pareciera que el centurión hubiera recibido revelación. Di esa palabra que un día se pronunció para que los cielos fueran creados. Di esa palabra por lo cual el universo se sostiene. Di esa palabra que un día hizo callar el mar. Di esa palabra que un día dividió las aguas en dos. Esa palabra. Oh, gloria a Dios. Esa palabra es la que el mundo está necesitando. Esa palabra, iglesia, es la que nosotros tenemos. En esta palabra es la que necesitamos volver a creer. Amén. Así que necesitamos fe en Dios, fe en su palabra. Necesitamos, hermanos, creer que por esa palabra que fueron hechos los cielos y la tierra, por esa misma palabra, si es decretada a mi favor, voy a recibir sanidad. Porque más difícil es que se abran los mares que yo reciba sanidad. Más difícil es que por una palabra se hayan hecho los cielos y la tierra y que por esa misma palabra yo no pueda recibir libertad en esta mañana. Necesitamos es creer. Esa fe del centurión. Solamente di tu palabra, dila y mi siervo sanará. ¿Será que podemos volver a creer, iglesia y amigos, en esta mañana, de que esa palabra está a nuestro favor? Ya para terminar, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, dijo Jesús. ¿Sabes cómo lo comparo yo? La fe es un banquete que Dios pone a la mesa de su pueblo, de su familia. Para mí eso es la fe. Quiero dar esa ilustración. La fe es un banquete que Dios pone a la mesa de una familia, de su familia. Y cuando usted necesita algo de ese banquete, simplemente usa la fe y come y disfruta. Entonces, ¿por qué traigo esta ilustración? Porque yo veo que hay gente que no es del pueblo de Dios. El centurión no era del pueblo de Dios, pero tuvo un momento de fe y vino y disfrutó el banquete. Y nosotros como iglesia todos los días tenemos el banquete a nuestra mesa y no disfrutamos. Iglesia, disfruta del banquete de la fe que Dios te dio. Hoy puedes disfrutar de sanidad. Hoy puedes disfrutar de libertad. Hoy puedes disfrutar de conocimiento. ¿Qué necesitas? Lo único que necesitas en esta mañana es creer. Cree en el nombre de Jesús. Hay un banquete a la disposición nuestra. Y en medio de estas cosas tan difíciles en el mundo es cuando necesitamos volver a creer en la poderosa palabra de Dios. Así que te invito en esta mañana, vamos a disfrutar de la fe. La fe no es para el mundo, la fe es para su pueblo. No es posible que otros vengan y disfruten de esa fe y obtengan un milagro, y nosotros que somos el pueblo de Dios, que día y noche estemos aquí, no podamos disfrutar del banquete de la fe. Yo te invito, vamos a disfrutar de esa fe en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a decirle: Señor, fortalece mi fe. Señor, aumenta mi fe. Necesito tener la actitud del centurión, pero necesito disfrutar de esta fe en estos momentos difíciles. Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra. En cada lugar donde está la iglesia, los amigos, Padre Santo, te ruego que los llenes de fe, Padre amado.
que sean fortalecidos como el centurión, que reciban revelación de tu palabra en el nombre de Jesús, que podamos llegar con una actitud de ruego, de intercesión por los demás, pero que también vengamos con una actitud de reverencia, que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres fuego consumidor, Señor, pero que también vengamos con esa actitud del centurión. Di tu palabra y mi siervo sanará. Di tu palabra en esta mañana y mi familiar va a ser sano. Di tu palabra en esta mañana y mi economía va a mejorar en el nombre de Jesús. Di tu palabra en esta mañana y mis hijos se van a convertir a ti. Di tu palabra, Dios, porque voy a seguir disfrutando hasta que tú vengas por mí de esta fe tan poderosa que me has dado. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.